Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de Introducción a la Programación con Python. En este vídeo vamos a continuar definiendo tipos de datos en Python. Vamos a tratar concretamente las cadenas de caracteres. Cadenas de caracteres o string, me referiré a ellas normalmente con su nombre en inglés, como string, que es más cómodo para nosotros. Las cadenas de caracteres son simplemente contenedores de caracteres. Las listas eran contenedores de datos, incluso podían contener cadenas de caracteres, pero las cadenas de caracteres solo contienen caracteres. Para definir una cadena de caracteres podemos usar, por ejemplo, la doble comilla. De esa forma, si hago A igual a hola entrecomillado y pregunto qué tipo de objeto o qué tipo de dato es A, obtengo la respuesta str, es decir, un string. No es la única forma de definir cadenas de caracteres. Puedo hacerlo con doble comilla o con comilla simple, como quiera. De esa forma puedo definir la cadena hola con doble comilla, como había hecho antes, y la cadena mundo con comillas simples, como había hecho antes, y si las imprimiera por pantalla obtendría hola mundo. ¿De acuerdo? Si quiero respetar saltos de línea en la definición de una cadena de caracteres, entonces he de usar triple comilla, un entrecomillado, pero entre comillas triple. De esta forma se respetan los saltos de línea para cadenas de caracteres que son largas o porque quiera imprimirla de esa forma, con lo cual obtendría una cadena con más de una línea. Puedo, además, hacer operaciones. Igual que con las listas, las operaciones aritméticas tienen un significado, siguiendo la intuitividad, lógico con las cadenas de caracteres. En este caso veamos, por ejemplo, qué se obtiene cuando se suman tres cadenas de caracteres. Tengo tres cadenas de caracteres ahí, hola, definida con doble comilla, que es la cadena A, la cadena B, mundo, definida con comilla simple, y luego la cadena C, hola, moon, definida con comilla simple, pero tengo dobles comillas dentro de la cadena. Una vez que todo lo que está dentro de la comilla simple ya son simplemente caracteres, y en este caso aparecen dos veces el carácter doble comilla, que es un carácter. Si hago A más B más C, pues obtengo el resultado lógico, todo concatenado. Hola, mundo, hola, mundo. Los strings, las cadenas de caracteres, están indexadas igual que las listas, con lo cual tenemos acceso a los elementos, a los caracteres de la cadena, exactamente igual que accedemos a los elementos de una lista. Usamos el corchete para ese acceso igual y además podemos usar slicing también, para hacer cortes en una cadena de caracteres y quedarme con un trozo. De esta forma, para acceder al primer elemento de la cadena A, ahí vemos en un recuadro, recordamos las cadenas, A de 0, pues simplemente hago A entre corchetes 0. Para tomar todos los caracteres de la cadena B, salvo el primero, hago B entre corchetes 1, 2 puntos, y no pongo argumento final porque quiero llegar hasta el final. Y si quiero obtener el último carácter de la cadena C, pues C entre corchetes menos 1. Veamos el efecto de estas órdenes. Efectivamente, es el efecto previsto. Obtengo H mayúscula, que es el primer carácter de la cadena A, hundo, que son todos los caracteres de la cadena B, salvo el primero, y luego el último carácter de la cadena C. Las cadenas, a diferencia de las listas, son inmutables, y esto es algo muy importante. No podemos alterar una cadena de caracteres. Si en esta cadena, en la cadena hola, escrita la palabra hola en mayúscula, la primera letra en mayúscula, quiero cambiar la primera letra a minúscula, por ejemplo, hago A de 0 igual a, entre comillas, H, a la cadena de caracteres H, obtengo un error. Y me dice que es un error porque la cadena de caracteres no soporta o no permite la asignación de valores a cada una de sus caracteres que la componen. ¿Sí? Las cadenas de caracteres son inmutables. Volveremos sobre mutabilidad e inmutabilidad en otro vídeo más adelante, pero aquí aparece el primer caso de objeto inmutable. En Python 3 todos los caracteres con los que se trabaja son Unicode, es decir, todos los caracteres del catálogo de caracteres Unicode son los que usa Python 3. Incluso podemos usar caracteres Unicode para la definición de variables. Podemos definir variables con caracteres Unicode. Por ejemplo, puedo definir la cadena año. Otros lenguajes de programación no permitiría usar la ñ. Nosotros podemos usar la ñ. Y luego, dentro de la cadena, puedo usar cualquier carácter, incluso caracteres específicos del español, como la interrogación primera que aparece. Pongo año, entre comillas, 2018, entre signos de admiración, y si imprimo año, pues obtengo la cadena. También podemos evitar la interpretación de caracteres especiales. Sabéis que hay caracteres que producen un efecto, por ejemplo, el salto de línea.
Si quiero que el salto de línea o los caracteres de salto de línea se impriman como caracteres, simplemente sin interpretarlos por la máquina, pues entonces tengo que usar una cadena de caracteres en lenguaje crudo, es decir, raw string. Y eso se hace de la siguiente manera. Aquí tengo la cadena de caracteres definida normal, hola, barra n, mundo, ¿de acuerdo? Ahí no se interpretaría la barra n, que es el salto de línea, se interpretaría, perdón, la barra n, que es el salto de línea, y si no quiero que se interprete, tengo que poner una r delante de la definición de la cadena de caracteres, como está en la segunda línea. De esta forma, la impresión de la primera cadena sería hola mundo, dos líneas separadas, y la segunda cadena sacaría la impresión hola barra n mundo, porque el carácter barra n no está siendo interpretado. Hay métodos, un largo catálogo de métodos para hacer operaciones con cadena. No vamos a precisar aquí solo uno como ejemplo. Entonces, por ejemplo, el método split, que puede ser muy útil, lo que hace es romper, como su nombre en inglés implica, romper la cadena. Si no pongo argumento, si pongo esos paréntesis que vas detrás de split, sin vacío, sin nada, entonces va a romper por el primer espacio en blanco que encuentre. El espacio en blanco es un carácter. Podría procesar ahí un carácter, por ejemplo la U, y rompería por la U. Si lo hago así, el resultado de esta orden, print split, es una lista que contiene las dos cadenas de caracteres que se han obtenido al romper la cadena por el espacio en blanco. Bueno, esto es todo por este vídeo.